¿Sabías que, según antiguas profecías, existen 4 ángeles caídos aprisionados en el río Éufrates, esperando el momento adecuado para ser liberados? Esta historia, que a menudo es olvidada o poco mencionada, revela un lado oscuro de la lucha espiritual que ha ocurrido desde el principio de los tiempos. Pero aquí está lo que pocos saben. Estos ángeles, Lucifer, Semyasa, Azazel y Belcebú, no fueron encarcelados por casualidad. Sus acciones moldearon la historia de la humanidad y su impacto se siente hasta el día de hoy, más cerca de lo que te imaginas. ¿Qué estarán planeando hacer cuando sean liberados? ¿Qué realmente sucedió para que estos poderosos seres fueran condenados a esta prisión? Prepárate para descubrir secretos ocultos, revelaciones impactantes y verdades que podrían cambiar la forma en que ves el mundo espiritual. Pero cuidado, lo que estás a punto de aprender puede ser diferente a todo lo que has escuchado antes. Los ángeles caídos representan una de las historias espirituales más antiguas y misteriosas. Lucifer, en su momento el más bello y poderoso de los ángeles, cayó debido a su orgullo. No fue el único, ya que Semyasa, Azazel y Belcebú también se unieron a él en su rebelión. Imagina el impacto de esto. Seres creados para el bien, desviándose de su propósito divino, causando un caos absoluto en el cielo y en la tierra. Si lo piensas bien, es como alguien con gran talento que al dejarse llevar por el ego, destruye su propio destino y el de quienes lo rodean. Lucifer, al ser el más cercano a Dios, se veía a sí mismo como merecedor de más poder. Ese deseo de ser igual a Dios lo corrompió. Es fascinante pensar cómo él, que ya tenía tanta gloria, no pudo ver el valor de lo que poseía. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida no nos dejamos llevar por la insatisfacción? Incluso teniendo todo, este comportamiento puede compararse a momentos en los que deseamos lo que otros tienen, ignorando las bendiciones a nuestro alrededor. Aquí, el ego es un poderoso ejemplo de cómo incluso lo más bello puede corromperse. Semyasa, por su parte, lideró a los vigilantes, un grupo de ángeles que descendió a la tierra al mezclarse con la humanidad. Crearon a los Nefilim, gigantes que caminaron entre los hombres. Esto suena como una fantasía épica, pero trae lecciones profundas. La idea de seres celestiales enamorándose de humanos muestra cuán fina puede ser la línea entre lo sagrado y lo profano. Cuando permitimos que nuestras pasiones nos alejen de lo correcto, terminamos creando gigantes en nuestras vidas. Problemas que se vuelven imposibles de controlar. Azazel, por otro lado, trajo el conocimiento de la vanidad y la guerra. Enseñó a los hombres a fabricar armas, y con ello, la violencia se extendió por el mundo. Azazel no solo corrompió el cuerpo, sino también la mente de la humanidad. Piensa en las consecuencias que pequeñas acciones pueden tener. Una palabra malintencionada, un mal consejo puede ser el punto de partida para una espiral de destrucción. Lo que hizo Azazel fue mucho más allá de la violencia física. Moldeó la forma en que las personas se veían unas a otras, creando un ciclo de dolor y desconfianza. Estos 4 ángeles, Lucifer, Semyasa, Azazel y Belcebú, cada uno con su papel, crearon un legado de destrucción que resuena hasta nuestros días. Fueron castigados, por supuesto, pero sus influencias aún se sienten ahora. Podrías preguntarte cómo estas influencias moldean nuestra realidad actual y si es posible escapar de este ciclo. Lucifer, conocido como el portador de la luz, ocupaba una posición de gran importancia entre los ángeles. Sin embargo, el deseo de ser igual a Dios creció dentro de él, corroyendo su esencia. No quería solo servir, quería dominar. Esta ambición lo llevó a una rebelión que sacudió los cimientos del cielo. Imagina a un líder admirado por todos, pero que al ser consumido por el orgullo, provoca una guerra en el lugar más puro que existe. ¿Cuántas veces vemos algo similar aquí en la tierra, donde líderes carismáticos, movidos por la vanidad,
causan destrucción donde debería haber paz. Esta rebelión no fue una simple insatisfacción, fue una verdadera guerra celestial. Lucifer logró arrastrar consigo a un tercio de los ángeles, prometiéndoles poder y gloria. Es como esas situaciones en las que alguien, en busca de sus propios intereses, convence a otros de seguir el camino equivocado. Todos hemos visto esto, personas siendo llevadas por promesas vacías, solo para descubrir demasiado tarde que la destrucción estaba en el horizonte. La lección aquí es clara. Las consecuencias del orgullo y la ambición desenfrenada pueden devastar no solo una vida, sino la de todos a su alrededor. El resultado de esta guerra fue inevitable. Dios, en su justicia, expulsó a Lucifer y a sus seguidores del cielo, y así nació Satanás. Lucifer, que antes brillaba como una estrella, ahora vagaba en tinieblas. ¿No te hace pensar en cómo podemos caer cuando olvidamos de dónde venimos? El orgullo, cuando no es controlado, tiene el poder de alejarnos de lo que más importa. Lucifer no se dio cuenta de que su fuerza estaba en su conexión con el Creador, y al intentar usurpar ese poder, lo perdió todo en la vida. Muchas veces ocurre algo parecido. Cuando intentamos tomar atajos hacia el éxito, terminamos perdiendo nuestra verdadera esencia. El impacto de esta rebelión no se sintió solo en el cielo, sino también en la tierra. Desde entonces, el mundo se convirtió en el campo de batalla entre el bien y el mal. Lucifer, ahora Satanás, buscaba corromper la creación de Dios, desviando a los humanos del camino de la luz. Esto es algo que podemos ver hasta el día de hoy: conflictos, tentaciones y la constante lucha entre hacer lo correcto o seguir el camino más fácil. Así como Lucifer manipuló a sus seguidores, el mal intenta alejarnos del bien, utilizando las debilidades humanas como arma. Semyasa era un líder entre los vigilantes, un grupo de ángeles que fue enviado a la tierra con una misión clara: observar a la humanidad. Pero, como ocurre con muchos que se acercan demasiado a lo que no deberían, estos ángeles se dejaron corromper. Bajo el liderazgo de Semyasa, rompieron una de las leyes más fundamentales, tomaron esposas humanas, y de esa unión nacieron los Nefilim, seres gigantescos que no pertenecían a ninguno de los dos mundos. La historia de Semyasa nos muestra cómo la tentación puede desviar incluso a aquellos que tienen un propósito claro, especialmente cuando el deseo por lo prohibido se vuelve irresistible. Esta unión entre los vigilantes y las mujeres humanas no solo fue una violación de las leyes divinas, sino que generó caos en la tierra. Los Nefilim, gigantes poderosos, trajeron destrucción y sufrimiento a la humanidad. La presencia de estas criaturas sobrecargó la creación, distorsionando el equilibrio que Dios había establecido. Piénsalo como una lección. Cuando permitimos que el deseo y la curiosidad nos lleven por caminos que sabemos que son incorrectos, a menudo creamos problemas más grandes de lo que podemos controlar. En la vida, ¿cuántas veces nos vemos tentados por decisiones que parecen inofensivas al principio, pero pronto se convierten en problemas gigantescos? Semyasa y sus compañeros ángeles actuaron impulsivamente, sin medir las consecuencias de sus acciones. Ignoraron las advertencias, cegados por el deseo. De la misma manera, en el mundo moderno, a menudo somos llevados a seguir caminos que parecen atractivos a primera vista, pero que traen destrucción en sus raíces. Cuando miramos la historia de Semyasa, vemos la importancia de pensar antes de actuar, de no dejarnos llevar por las emociones del momento. Aplicando esto al día a día, podemos darnos cuenta de que muchas decisiones impulsivas podrían evitarse si simplemente nos tomáramos un momento para reflexionar. El surgimiento de los Nefilim fue un punto de inflexión para la humanidad. Estos gigantes alteraron el curso de la historia, trayendo guerras, violencia y caos. La tierra, que antes era pacífica, se convirtió en un lugar de desesperación y dolor.
Esto nos hace reflexionar sobre cómo nuestras propias decisiones pueden alterar el ambiente a nuestro alrededor. Pequeñas decisiones, como las hechas por Semyasa y sus seguidores, pueden tener impactos gigantescos. Un paso en falso puede cambiar el curso de la vida de muchas personas, tal como los Nefilim cambiaron la vida en la tierra. Y mientras los Nefilim causaban destrucción, el propio Semyasa enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Esto nos lleva a una nueva pregunta. ¿Qué sucedió cuando Azazel, otro ángel caído, comenzó a influir en la humanidad de manera aún más directa? Azazel, uno de los ángeles caídos más influyentes, tuvo un impacto profundo y devastador en la humanidad, a diferencia de los otros, que corrompieron de manera indirecta. Azazel fue directo al enseñar a los hombres los secretos de la guerra y la vanidad. Introdujo la fabricación de armas, algo que transformó la faz del mundo para siempre. Imagina el momento en que el conocimiento, que antes era puro y destinado al bien, fue desviado para fines destructivos a través de Azazel. El ser humano conoció el poder de la violencia y la seducción del orgullo. Dos factores que hasta el día de hoy destruyen sociedades enteras. Este conocimiento no solo creó herramientas de destrucción, sino que también encendió en las personas el deseo de poder sobre los demás. Azazel sacó a la luz las tinieblas ocultas dentro de cada uno, revelando el lado más oscuro de la humanidad. Un ejemplo práctico de esto es cómo la búsqueda de la superioridad, ya sea a través de armas o de riqueza, sigue siendo una de las mayores causas de conflictos en el mundo moderno. Basta observar las guerras, las rivalidades y las disputas territoriales que surgen a partir de este deseo de dominar. En la vida cotidiana, esta influencia se manifiesta en la competencia desenfrenada y la ambición ciega por el estatus y el control. Además de enseñar a fabricar armas, Azazel también fue responsable de introducir la vanidad. Enseñó a las mujeres el uso de cosméticos y joyas, fomentando la superficialidad. El enfoque en el exterior, en lo que se ve, comenzó a reemplazar el valor de lo que está dentro. ¿Cuántas veces no nos encontramos atrapados en esta trampa? La búsqueda incesante de la apariencia perfecta, del reconocimiento social, a menudo nos aleja de quienes realmente somos. Esto nos hace reflexionar. ¿Estamos viviendo bajo la influencia de Azazel, buscando aprobación a través de la imagen, en lugar de cultivar nuestra verdadera esencia? Con la corrupción extendida, el impacto de Azazel comenzó a enraizarse profundamente en las generaciones siguientes. La violencia, el orgullo y la superficialidad se convirtieron en parte de la vida cotidiana. El ciclo de destrucción, iniciado por este ángel caído, moldeó la historia de la humanidad de manera irrevocable. Es como una semilla plantada en el suelo más fértil, que crece sin control. Aplicando esto al presente, vemos cómo pequeñas actitudes, aparentemente insignificantes, pueden tener consecuencias gigantescas. Y aquí está la pregunta: ¿cómo podemos, hoy en día, romper este ciclo y restaurar el equilibrio? Pero el destino de Azazel, al igual que el de otros ángeles caídos, no pudo escapar de la justicia divina. ¿Qué sucedió con él y con los demás que corrompieron al mundo? Nos lleva a un nuevo capítulo. Belcebú, el señor de las moscas, quien trajo aún más destrucción a través de las enfermedades. Belcebú, también conocido como el Señor de las Moscas, es una figura profundamente ligada a la destrucción y la decadencia, a diferencia de otros ángeles caídos que influyeron en la humanidad de manera más directa. Belcebú trajo consigo un impacto sutil y devastador: la propagación de enfermedades. Imagina el miedo y la angustia que tomaron el control de las sociedades antiguas cuando las plagas devastaban ciudades enteras. Sin aviso, sin remedio, Belcebú era visto como el espíritu detrás de estas tragedias, una fuerza que transformaba la vida en un campo de sufrimiento. Su presencia se sentía donde quiera que la muerte se extendiera.
Las enfermedades no son solo físicas. Belcebú simboliza también la corrupción de la mente y el espíritu. Era adorado por los filisteos, quienes lo veían como un dios de la muerte y la putrefacción. Así, representa el envenenamiento del alma, donde las ideas negativas, la desesperación y la desesperanza se extienden como plagas invisibles. En la actualidad, ¿cuántas veces no nos encontramos rodeados de pensamientos e influencias que parecen corroer nuestra voluntad de vivir? Esa presencia de Belcebú se percibe cada vez que la desesperanza se apodera de una sociedad. Ya sea a través de la enfermedad física o del declive espiritual, las plagas asociadas a Belcebú no eran solo enfermedades naturales. Su influencia está en cómo el miedo y la superstición se enraizaban en las mentes de las personas, haciéndolas creer que estaban condenadas. Es un ciclo de terror y sumisión, donde la enfermedad física se convertía en un tormento psicológico, corroyendo la fe y la fortaleza de las poblaciones. Un ejemplo moderno de esto puede verse en las pandemias, donde el miedo puede ser tan devastador como la propia enfermedad. Cuando el pánico toma el control, las personas comienzan a perder el control. Exactamente como Belcebú pretendía, este ángel caído fue asociado a las plagas que devastaron a los filisteos. Se alimenta de la destrucción que causan, transformando el miedo en poder. Si lo pensamos en nuestra propia vida, ¿cuántas veces dejamos que el miedo nos domine, haciéndonos incapaces de tomar decisiones claras? Belcebú es el reflejo de este estado, donde dejamos que las circunstancias externas controlen nuestros destinos. Romper este ciclo requiere una conciencia clara de dónde viene el miedo y cómo enfrentarlo, algo que pocos logran hacer por sí solos. Pero, a pesar de todo el mal que Belcebú trajo al mundo, él, al igual que los otros ángeles caídos, no quedó impune. Sus acciones tuvieron un precio, y ahora llegamos al punto en que el castigo divino fue decretado. ¿Qué sucedió con Belcebú, Lucifer, Semyasa y Azazel? ¿Cómo cayó la justicia de Dios sobre estos ángeles caídos? Vamos a explorar esto a continuación. Después de causar tanta destrucción y corromper la creación de Dios, los ángeles caídos no escaparon de la justicia divina. Lucifer, Semyasa, Azazel y Belcebú, todos enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Lucifer, el más orgulloso de todos, fue condenado a convertirse en Satanás, el adversario de Dios. El que antes era la luz, ahora es la personificación de las tinieblas. Su castigo fue más que físico, fue una transformación de su esencia. Es interesante pensar cómo, al final, lo que se convirtieron fue exactamente lo opuesto de lo que pretendían ser. Lucifer buscaba poder, pero terminó convirtiéndose en un símbolo de derrota. Semyasa y Azazel, por otro lado, enfrentaron un castigo aún más directo. Fueron encadenados en las tinieblas, esperando el juicio final. Es como si sus acciones hubieran creado una prisión de consecuencias inevitables. Imagina el peso de saber que, por cada acto corrupto, algún día habrá una rendición de cuentas. Esta idea se refleja en nuestra vida cotidiana. Cada decisión, cada elección que hacemos nos acerca a un destino, sea de luz o de oscuridad. El castigo de los ángeles caídos nos recuerda que, aunque la justicia tarde, siempre llega. Belcebú, quien trajo enfermedades y desesperación al mundo, tampoco quedó sin castigo. Fue asociado a las plagas que destruyeron a los filisteos, siendo visto como el agente de la ruina y la decadencia. Lo curioso es cómo él, que se alimentaba de la destrucción, terminó siendo identificado como la propia causa de ella. Es una lección poderosa sobre cómo lo que causamos a los demás puede volverse contra nosotros. Belcebú, el señor de las moscas, no pudo escapar del destino que él mismo ayudó a crear.
Su caída fue inevitable y su castigo fue ser aprisionado en la propia putrefacción que trajo al mundo. La justicia divina no solo castigó a estos ángeles individualmente, sino que también cortó su influencia directa sobre la humanidad. Fueron apartados, puestos en espera hasta el juicio final, pero la marca que dejaron aún resuena, y sus influencias continúan manifestándose de diferentes maneras. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo podemos protegernos de estas influencias? ¿Cuáles son las armas espirituales que podemos usar para defendernos de la corrupción que estos ángeles caídos trajeron al mundo? Al fin y al cabo, su historia no terminó aquí. Ahora que conoces los oscuros secretos de los ángeles caídos y el impacto que tuvieron sobre la humanidad, te pregunto, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Te has detenido a pensar en cómo estas fuerzas podrían estar moldeando los eventos que suceden a nuestro alrededor? Incluso de manera sutil, la historia nos muestra que incluso los más poderosos enfrentan consecuencias por sus decisiones. ¿Y tú? ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida? Si estás listo para transformar tu camino y protegerte de estas influencias, este es el momento. No te quedes de brazos cruzados. Aprovecha lo que has aprendido hoy. Aplícalo en tu vida y ve cómo suceden los cambios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando más de estas verdades ocultas. Vamos juntos en este viaje de conocimiento.